Tigres despiertos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es tu canal, El Despertar del Tigre. Y bueno, yo soy Edgar Ramos. Soy Ana García de León. Y agárrate porque hoy va a rugir el tigre. Tenemos una muy buena nota. ¿Cómo ves, Ana? Me encanta. Hoy les traemos, fíjense que siempre se habla de los detractores del presidente, de los enemigos del presidente, que si en las mañaneras se agarra con el Reforma, que si con el New York Times, que si XXX, pero pocas veces se habla de los amigos reales del presidente. Ay, sí. Y estos amigos, justamente, bueno, hoy les vamos a traer qué es lo que platicaban en un café muy rico del presidente, del señor presidente, porque ellos, obviamente, pues, unos de los 80 lo conocen, otros desde los 90, son caricaturistas y hay un columnista. O sea, están en los medios. Están en los medios, justamente, y bueno, lo que vamos a ver a continuación, pues, creo que es de... Está padre. Vamos a ver la información completa. ¿Les parece? Va. Y bueno, pues la nota dice así: los amigos, muy amigos de López Obrador. El País reúne a los 3 dibujantes y un columnista con quienes el presidente de México acostumbra a charlar en Palacio Nacional y que dibujan un perfil poco tradicional del mandatario. Y aquí tenemos justamente esta reunión. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018, ha dejado claro en multitud de ocasiones quiénes son algunos de sus enemigos: expresidentes, dueños de los medios de comunicación, columnistas, críticos o empresarios. Contra ellos dirige sus dardos y denuncias cada mañana. Pero, ¿y quiénes son sus amigos? ¿Con quién come paella en Palacio Nacional? El propio mandatario reveló en agosto en las redes sociales que los dibujantes Antonio Helguera, Rafael Barajas, el Fisgón, José Hernández y el columnista de La Jornada, Pedro Miguel, son esos amigos inteligentes y críticos con quienes pasa una tarde de sábado. ¿Y de qué hablan? ¿Qué temas le interesan? ¿Qué le dicen quienes le hablan al oído cuando ya no hay cámaras en Palacio Nacional? El País se sentó con ellos a tomar café y unas conchas en un patio de Coyoacán para hablar sobre su llegada al poder, los intelectuales, el feminismo, el papel de los moneros en la 4T, la división en Morena o Venezuela. Solo quedaron fuera el rock o el fútbol, que no le interesan nada. Sus amigos dicen que nunca le ha visto mirar las piernas a una mujer, y así, entre reproches y buen humor, saltando de un tema a otro, transcurrió la conversación. Y vamos a ver, inicia El País haciéndoles la entrevista y dice: vienen de pasar 4 horas en Palacio Nacional. ¿Qué les dio el presidente de comer? José Hernández: paella, muy rica. Pedro Miguel: y un chilito en nogada y un café con pastelito. El País: ¿estuvo la familia? Pedro Miguel: estuvo uno de los hijos en la comida. El Fisgón: 2. Pedro Miguel: ah, claro, llegó Jesús Ernesto después. José Hernández: nos llevó al departamento que mandó a construir Felipe Calderón. No entramos, pero lo que nos quería mostrar era que la puerta de acceso al departamento tiene un vidrio blindado. Pedro Miguel: es una puertita como la de la estatua de Calderón. El Fisgón: su casa es un departamento normal y muebles normales, no del siglo XV. José Hernández: y también nos mostró un patio en donde nos dijo que prácticamente Calderón mandó construir un domo blindado. Antonio Helguera: sí, que dañó la estructura del palacio y él mandó quitar un domo de vidrio blindado que está hundiendo el palacio y lo tuvieron que quitar. Así es, y bueno, pues dice Pedro Miguel: para bombas atómicas. Y nos dijo una cosa maravillosa, nos dijo: estas sillas en las que ustedes están sentados cuestan 250,000 pesos. Pero oye, Ana, ¿quieres que vayamos a ver que ellos cómo platicaron estas escenas y todo?
Vamos a ver el video y ahorita regresamos para continuar con esta charla tan emocionante. Vamos. ¿Te parece? Vamos. Sí. Por ejemplo, hoy en día nos dicen, ustedes son oficialistas. A ver si pendejo, de un gobierno que es antineoliberal. Pues, ¿qué esperaban? Llevamos ¿Qué coño peleando esperaban? eso durante décadas. A eso nos hemos dedicado toda la vida, profesional. Yo, todos mis modos son contra el neoliberalismo. Pues esto es lo que esperaba. Si me dicen a mí moneda oficialista, ¿sabes qué? A mucha honra y encantado de la etiqueta, me la pongo aquí. Pero oficialista de este gobierno, no del PRI o del PAN, no me jodas. Llegando al DF, hace sus ¿cómo se llaman? Sus éxodos. Entonces el movimiento, él sí es un líder social, que empieza desde abajo. Entonces, él sí era y es la figura que era necesario para aglutinar a la sociedad en contra del neoliberalismo. Pero pues claro, tomó muchos años porque no se puede hacer de un día para otro. En el 88, después del fraude electoral que impone a Salinas, con el Zócalo a reventar, después del fraude, Cárdenas nos dice a todos, los que estamos en el Zócalo, regrésense a su casa. De hecho, esa es la frase, ¿no? Nos mandó de regreso a nuestra casa. En el 2006, con el Zócalo a reventar, López Obrador dice, nos quedamos aquí. Yo sí me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Madero hubiera tenido mañaneras? Y se hubiera defendido en contra de la prensa. Ese es el tema. ¿Sabes? Siento que tenemos un punto de referencia histórico muy importante que no podemos dejar de lado. Y en verdad, a mí me hubiera gustado ver a Madero defenderse después de haber permitido, pues, ¿no? La libertad esa libertad de expresión que se dio. Y luego agarrarse a trancazos. O sea, es que no es posible hacer de lado la necesidad de un mandatario que pretende cambiar de régimen y no defenderse. Pasa a seguir que de repente no estoy de acuerdo con cosas que él dice y ahora mi reflejo es, y esto te lo digo después de un rato de pensar cómo reacciona ante esto, mi reflejo es, bueno, ¿qué es lo que yo no estoy entendiendo? Y de repente, y sí me doy cuenta que con mucha frecuencia él tiene razón, a la larga. Hay una cosa que no está en la mira, digamos, de los medios más, de la media mainstream, ¿no? Es decir, y es lo siguiente, es decir, el colectivo de mujeres más grande, el colectivo feminista más grande del país está en Morena. Es Morena. Él tiene un discurso anticuado y fuera de época y que irrita mucho A ciertos sectores del feminismo, pero mira, yo te diría, sí, hay un discurso que está totalmente desfasado, yo en eso no tengo ningún problema en reconocerlo. Cuando la Secretaría de Gobernación habla del temas de mujer, y mira que es radical la señora, Es radical. es muy feminista, pero cuando ella habla, la nota aparece escondida, o sea, los medios no lo destacan. Esa es parte de la batalla de los medios, es la batalla por la agenda. Ajá, por eso son tan importantes las por mañaneras. presentar a este gobierno como un gobierno machista y antifeminista. Caray, pero le cierran la boca a la Secretaría de Gobernación, no la publican, no difunden cuando ella habla. Entonces, ¿quién es el Y machista? también hay que decir que no le falta razón a López Obrador cuando denuncia las infiltraciones de la derecha en el movimiento feminista, porque ve la organización esta, las Brujas del Mar, pues yo no sé si es feminista o si es felipista, más bien. Lo inusual no es que nos invite a comer, lo inusual es que ahora él sea el presidente, ¿no? Y después de esa foto, pues claro, en redes pues nos llovieron críticas. A mí sí me impone, es decir, el Palacio tiene una majestad, los despachos y estas Pero cosas. impone y a la vez es como un poquito indignante, ¿no? Y es un Una poco cosa indignante, ahí. ¿no? Pero no tanto Sí. como los pinos. Sí, no no, tanto como los pinos. Porque, o sea, Porque acá el lo Palacio entiendes. Nacional es elegante, astuoso, Pero además lo entiendes pero por la los- época en que fue los construido y pinos, todo, pero Los Pinos pinos sí es de un un- mal gusto chabacano y de nuevo Es rico. como el avión. Nos llevó a la parte, al departamento que mandó construir Felipe Calderón. No entramos, pero lo que nos quería mostrar es que la puerta de acceso al departamento tiene un vidrio blindado. Es una puertita como de la estatura de Calderón. No, No, pero o sea no, que- no, Pedro, yo creo que le no queda pasa grande. mucho más. Ah, y nos dijo una cosa maravillosa.
Nos dijo, esas sillas en las que ustedes están sentados cuesta 250,000 pesos cada una. Eran sillas que estaban en Los Pinos. Que compró Peña Nieto y que pagó 250,000 pesos cada silla. ¿Cuántas sillas eran ahí? Pero ¿cuántas en sillas son ese esas? salón había 24 sillas. Ahí había 8 millones de pesos. 8 millones de pesos en sillas. Sin contar la mesa que debe haber sido carísima. Sin contar la mesa y sin contar que esas sillas están por todo Palacio. Entonces cuando recorrimos los cuadros de los presidentes, en un momento dado yo quedé al lado de él y se detiene a decirnos algo frente a un cuadro. Y volteo y veo que es el de Díaz Ordaz y le dije, oye, no vamos a movernos de aquí. Y dice, sí, las malas vibras. Caminamos y era Echeverría, no más adelante. López Portillo. Vamos a comer, ya salgamos de... A Hernández lo nombró encargado de imagen presidencial. Le regaló un ganso. Y a Helguera lo hizo titular del Tren Maya porque le regaló una maquetita que le llevaron. Y como a Helguera le encantan los trenes, le dijo, a ti te gustan los trenes, y se la dio. Es todo. Un cuate me felicitó, me mandó un mensaje. Gran responsabilidad, Toño. ¿De veras? Analista. Te lo conté, ¿verdad? Qué gran responsabilidad. ¿Cuál, güey? No vas a dirigir el Tren Maya, no, pendejo. Cuando nos buscaban a nosotros no fue para darnos nada. Para amenazar. Fue para amenazarnos y presionarnos. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? ¿Te acuerdas? ¿Quién nos dijo? Camacho. Camacho Solís cuando era regente. Que lo mandó Salinas a hablar con nosotros. Que después de que se desesperó de que no nos convencía de apoyar a Salinas, nos dijo, pues se juegan la vida. No, espérate, nos dijo dos cosas. Hubo 2 pláticas con Camacho Solís. No, fueron más. Sí, bueno, Como 3 o 4. Sí, pero Chingue, hijo de, porque quería que reconociéramos a Salinas y lo trataran muy bien. Sí, Chingue, hijo de. Pero en la primera, es decir, de repente nos dijo, bueno, ya. ¿Qué quieren? Ya en concreto, ¿qué quieren ustedes? ¿Te acuerdas? Pues un café, por favor. No, es decir, no, ni siquiera esa fue la frase. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué les preocupa? ¿Qué quieren? ¿Qué les preocupa? Dice, pues a nosotros nos preocupa el país y a ustedes. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ustedes perdonen que aquí se nos metió el audio, ¿verdad? Pero bueno, justamente esta es la plática sabrosa de los amigos de López Obrador. Sabrosa, inteligente, como decimos en televisión, están detrás de la escena, behind the scene. Es como estar en el backstage, ¿no? Lo que no se dijo, pero están haciendo historia. Sí, es correcto. Y bueno, pues siguiendo con esta precisamente entrevista, esta charla, más que entrevista, era como así como del cafecito. Pues aquí, ¿qué le siguió preguntando? El país justamente le dice, su liderazgo surge en el 2006 con el plantón. Decía José Hernández, no, fue el desafuero. El Fisgón, sí. Pedro Miguel, fue el desafuero. José Hernández, fue el desafuero con sus antecedentes de su actuar, pues como jefe de gobierno de la Ciudad de México, no se entiende la respuesta de la gente en el desafuero si no hay un antecedente de cómo hacía política él y cómo marcaba una diferencia tajante frente a la presidencia de Fox. No, es un presidente sui generis. En la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el desafuero también era nacional, porque era tratar de impedir su candidatura. El Fisgón, cerrarle el paso al puntero. Antonio Helguera, sin embargo, ahora que Pedro hablaba del fraude del 2006, para mí, yo creo que van a estar de acuerdo todos. El tema se remonta al otro fraude del 88, cuando se impone a Salinas, y se impone el neoliberalismo en México. Yo creo que ahí nos quedó claro, por lo menos a mí. Sé que el Fisgón también, que el tema era el neoliberalismo y los zampones que llegaron en él. El saqueo, la corrupción, la injusticia, la concentración de la riqueza, la infiltración del narcotráfico, etc. En ese momento, la opción para muchos de nosotros era Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Pero Cárdenas no era un líder social, es un hijo de un político, de un expresidente. De alguna manera, viene de una élite política, no era un líder social. El Fisgón era un junior. Pedro Miguel, de un clan familiar. Antonio Helguera,
Él no era la figura, o sea, en su momento sí, todos nos fuimos con él y se creó un movimiento social importante en el 88 alrededor de Cárdenas, pero él no supo sostenerlo. Ya luego, cuando aparece López Obrador, que viene poco a poco desde Tabasco, ¿no? Empieza con sus luchas locales allá en Chontalpa, qué padre. El tema de la contaminación de los pozos petroleros, etcétera. Él también fue candidato en el 88, ¿no es cierto? Le hicieron fraude, sí, participa en elecciones allá, le hacen fraude allá, lo reprimen, lo persiguen y su movimiento va creciendo y él viene llegando al DF con sus, ¿cómo se llama? Sus éxodos. Entonces él sí es un líder social que empieza desde abajo. Él sí era y es la figura que era necesaria para aglutinar a la sociedad en contra del neoliberalismo. Pero claro, tomó muchos años porque no se puede hacer de un día a otro. O sea, de ahí surge López Obrador porque no se puede hacer de un día a otro. O sea, vuelvo a repetirlo por si no nos quedó claro, Obrador. Y mi interés por él surge desde entonces, ¿no es cierto? Fis. Que lo fuimos a ver a Tabasco. Claro. El Fisgón, sí, claro. Y fuimos a visitar a los presos políticos. Antonio Helguera y sus compañeros presos en Tabasco. Eso fue el principio de los 90. Desde entonces ya queríamos que fuera él, y no es él, sino el movimiento que él constituyó, porque sí lo constituyó. Él lo construyó prácticamente, él como la sociedad, por supuesto, pero a mí me llama mucho la atención el contraste entre Cárdenas y él. Cárdenas definitivamente era un junior, como tú dices. José Hernández, y es que la diferencia entre Cárdenas y López Obrador yo creo que se puede ver en un detalle, puede ser pequeño pero no lo es. En el 88, después del fraude electoral que impone a Salinas con el Zócalo a reventar después del fraude, Cárdenas nos dice a todos los que estábamos en el Zócalo, regrésense a su casa. De hecho, esa es la frase, ¿no? Nos regresó, nos mandó de regreso a nuestra casa en 2006, en el Zócalo a reventar. López Obrador dice, nos quedamos aquí, y es un plantón. La gran diferencia entre alguien que efectivamente no es un líder social puede ser un político democrático, con intereses democráticos, no tecnócrata, como era el grupo que estaba llegando en ese momento al poder, pero que no es un líder social, contra un personaje que sí es un líder social, a diferencia de lo que dice. El país, ¿qué ha aprendido de López Obrador estos años? ¿Qué han? José Hernández, a mí me pasaba lo que hace un momento comentaba el Fisgón, que hace algo López Obrador, dice algo y yo digo, está mal, es un error, es una gran pifia, y después lo entiendo. Una de las cosas que me pasó cuando empezó el sexenio era esto de las mañaneras y esto de estar peleando específicamente con el Reforma, agarrarse 2 o 3 medios y estar todos los días peleándose con ellos. Yo decía, pero ¿qué necesidad hay de eso? Está mal, pero te digo, es una trampa porque no se está peleando con uno de los medios. No está haciendo una pelea mediática, sino política. ¿Qué es lo que pasó? Que los partidos políticos después de la elección del 2018 desaparecieron casi. Los principales partidos, 3 partidos políticos están a punto de la extinción. Entonces no hay realmente una oposición articulada en partidos políticos o en organismos políticos. ¿Qué hicieron estos personajes de la oposición? Se fueron a los medios. Entonces Reforma se convirtió no en un periódico, no en un medio de comunicación, exacto, sino en un organismo político que está haciéndole política al presidente. Entonces el presidente le está contestando, haciendo política también. Eso es ser inteligente. Totalmente. Porque, pues es un medio informativo que está haciendo política o está contra la política que prevalece en México, ¿no? José Hernández, el país. No. Ay, perdón. Más arriba. El país.
Les entristece el distanciamiento con colectivos tradicionalmente vinculados a la izquierda, ecologistas, feministas, zapatistas. Pedro Miguel, mira, yo creo que hay una franca desilusión de sectores de clase media que han estado en el activismo. El zapatismo nunca estuvo. El zapatismo está en sus propias lógicas. Pero sí te puedo decir que hay movimientos sociales, organizaciones que apoyaron a López Obrador. Te pongo un ejemplo muy simple. El sector democrático del magisterio, los electricistas. Ese es un trancazo después. José Hernández, no. Los electricistas no apoyaron. Pedro Miguel, la base sí. José Hernández, la base sí. La dirigencia es otra cosa. Pedro Miguel, los petroleros sí, o sea, claro que apoyaron. José Hernández, la dirigencia es otra. Pedro Miguel, esos movimientos siguen estando con el López Obradorismo. Yo no tengo la menor duda. Hay de repente algunos grupos disidentes que se manifiestan en Michoacán, 5 que ponen una carpa en el Zócalo, creo que eran 4 ya, pero el grueso está involucrado con la Cuarta Transformación. ¿Qué pasó con la ONG de la clase media? Que son ambientalistas, feministas, etcétera. Bueno, mira, yo creo que tuvieron una gran ilusión porque se contaron una mentira. Se contaron la mentira de que López Obrador estaba proponiendo por el bien de todos, primero la clase media, y no era así. ¿Y qué pasó? Cuando tú tienes que beneficiar a decenas de millones y para eso perjudicas a decenas de miles, perjudicas a decenas de miles. Porque esas decenas de miles tienen ahorro, tienen excedente, tienen capacidad de movilidad, tienen posibilidad de conseguir otros trabajos y las decenas de millones no. Entonces, se han quedado algunos en el desempleo, han perdido contratos, se han quedado sin subsidios porque resulta que las ONG eran OSG. Es decir, bueno, ahorita con lo que estamos viendo, ¿no? Los fideicomisos, pero bueno, es decir, organizaciones sí gubernamentales porque vivían del presupuesto como se ha demostrado. Pues sí, ¿no? Entonces, claro, o sea, pues están furiosos. No solo les ayudó, sino que los perjudicó, ¿no? Pues sí. Yo entiendo que estén furiosos si son artistas, activistas, científicos, académicos. Oye, ¿cómo han vivido los académicos, los investigadores? Con salarios de subsecretario, con ingresos de subsecretario. Claro, no les cabe en la cabeza que son privilegiados. No lo entienden. No entienden que estaban teniendo un nivel de vida superior al que les corresponde a un investigador, a un académico. Por eso se están tirando al piso en frente del Senado, son ¿verdad? ridiculeces. José Hernández, de cualquier país. Pedro Miguel, de un país en que la mitad de la población está en la pobreza, entonces hay una reasignación de presupuestos que ha provocado ese malestar específico. De ahí, pues todos los ataques, pero mira, yo creo que en lo fundamental son ataques injustificados. El ambientalista. José Hernández, son cosas que utilizan para atacar. Pedro Miguel, mira, el ataque ambientalista es un gobierno petrolista. Le interesan las refinerías. A todos los gobiernos del mundo les interesan las refinerías, ¿eh? O sea, el que me diga lo contrario miente. Sea Noruega, sea Finlandia, sea Corea del Sur, quieren refinerías y México también. Hombre, pues si tiene petróleo. Segundo, hay un programa para incrementar sustancialmente la participación de los renovables. No es el eólico, no es fotovoltaico, no es mareomotriz. Es decir, no está en la línea del campo de intereses de las transnacionales energéticas. Está en la línea de la soberanía. Ay, ya se nos bajó. Energética del país. Son las hidroeléctricas que las dejaron oxidar durante 30 años. Las dejaron oxidar. ¿Sabes para qué? Para recortar la producción de electricidad del Estado y dejar que entraran los privados. Sí, los extranjeros, ¿no? Así es. El Fisgón, tú hablabas del tema de las mujeres. Hay una cosa que no está en la mira, digamos, de los medios más de la media mainstream, ¿no? Y es lo siguiente, el colectivo de mujeres más grande, el colectivo feminista más grande del país está en Morena y en la 4T. El feminismo es diverso y es el gran movimiento de nuestro tiempo.
pero pensar que no está en Morena es un despropósito. Y te voy a dar nada más 2 datos que son muy claros. Hace poco, ahora que se dio la toma de la CNDH y todas esas cosas, firmaron una carta 11 colectivos de mujeres, 65 círculos de estudio, es decir, son miles de gentes las que están ahí y 800 y tantas activistas. Todas se identifican con la cuarta transformación. Quiero decirte además que nunca en la historia reciente esto lo podemos revisar y con toda tranquilidad, es decir, con certeza, que había habido tantas veces en términos de Procuraduría de Justicia y favor de las mujeres. Nunca entonces vamos a ponerlo todo en contexto, ¿no? Pedro Miguel, no, a ver, sí, él tiene un discurso anticuado y fuera de época y que irrita mucho. El fisgón a ciertos sectores. Pedro Miguel, a ciertos sectores del feminismo, pero mira, yo te diría, si hay un discurso que está totalmente desfasado, yo en eso no tengo ningún problema en reconocerlo, digamos, creo que lo hemos hablado con él, pero a ver, hay un hecho sustancial. ¿Quién es la secretaria de Gobernación? La primer mujer en ocupar esa secretaría. ¿Y cuál es su discurso? ¿Y de qué está a cargo? Pues está a cargo de atender toda la problemática de las mujeres. Es la secretaria de Gobernación. Lo que quiere decir que si el presidente se muere, ella ocupa el cargo. Es el puesto más importante del gabinete. ¿Cuál es el discurso de Olga Sánchez Cordero en materia de género? Creo que no es un discurso desfasado, creo que es un discurso constructivo, propositivo, pero quien la designó fue López Obrador. Antonio Helguera. Sí, pero además, ¿qué cosa? Cuando ella habla de temas de mujeres, pues no la pelan. Cuando la secretaria de Gobernación habla de temas de mujeres y mira que es radical la señora, muy feminista, pero cuando ella habla, la nota aparece escondida. O sea, los medios no la destacan por presentar a este gobierno o representar a este gobierno como un gobierno machista y antifeminista. Pero le cierran la boca a la secretaria de Gobernación, no la publican, no difunden cuando ella habla. Entonces, ¿quién es el machista? El fisgón, esa es parte de la batalla de los medios, es la batalla por la agenda. Por eso son tan importantes las mañaneras. Pedro Miguel, también hay que decir que no le falta razón a López Obrador cuando denuncia las infiltraciones de la derecha en el movimiento feminista, porque ve la organización esta de las brujas del mar. Yo no sé si es feminista o es felipista. Más bien, por cierto, estuvimos en la marcha donde estuvieron las feministas y hay muchos hombres ahí. Sí, bueno, esta es la foto de la cual hacen referencia al inicio, ¿verdad? Ay, qué guapos. Palacio Nacional, ahí con el presidente. Y dice El País, ¿ha tenido alguna consecuencia ser los amigos de AMLO? José Hernández, cuando López Obrador subió esta foto a redes sociales, un amigo colega me mandó un mensaje en WhatsApp. Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Le digo, pues nada, nos invitó a comer. Me contesta, qué loco que el presidente te invite a comer. Le digo, no, o sea, nos conocemos desde hace 25 años. Es algo muy común. Lo usual no es que nos invite a comer. Lo raro es que él ahora sea el presidente. Sí, claro. Antonio Helguera dice, y después de esta foto, claro, en redes nos llovieron críticas, hicieron fotomontajes. El fisgón, mira, te voy a decir, los que no nos querían nos quieren menos, y los que nos querían nos quieren más. Eso es todo. Pues. Pedro Miguel, no se puede fumar, es un edificio público, eso es muy triste. Mira, nos invitó, nos dio un pequeño tour como son los salones, ¿no? Del Palacio, no fue un tour completo y a mí sí me impone. Es decir, el Palacio tiene una majestad, los despachos,
y estas cosas, bueno. José Hernández impone y a la vez es un poco indignante, ¿no? Antonio Helguera, pero no tanto como Los Pinos, porque el Palacio Nacional es elegante, majestuoso, pero elegante. Pedro Miguel, Los Pinos es naco, es como el avión. El Fisgón, en el Palacio Nacional hay historia, y él entiende todo eso. Él sí maneja todos, el discurso simbólico lo entiende perfectamente. José Hernández, en una ocasión nos dijo, llegamos aquí y no había absolutamente nada del México prehispánico, nada. Entonces estamos acondicionando un espacio para poner ahí monumentos. Antonio Helguera, sí estaba negado ahí lo indígena. Antonio Helguera, es decir, no es la primera vez que nos reunimos con él, no es la primera vez que come, es más, ¿no vino un día a comer en esta casa? El Fisgón, sí, claro, a cenar de hecho. Hernández, ajá, también fuimos a comer a su casa en Villahermosa o a su departamento, o sea, lo hemos visto muchas veces, hemos platicado muchas veces con él, hemos comido con él. Yo no diría que es mi amigo tanto así como Pedro, sí, pero sí tengo una relación cercana con él, no es inusual verle. Pedro Miguel es un compañero. Antonio Helguera, lo que pasa es que ahora es presidente. El Fisgón, que además es inteligente y con el que se puede hablar de muchas cosas. Antonio Helguera, no, bueno, no solo eso, sino que aprendes algo. Es muy chistoso porque sus adversarios creen que es un idiota y que está loco. Bueno, los engañó. Es un hombre muy brillante y con un conocimiento de historia de México que te cagas. El señor da cátedra cuando se sienta a hablar y me callo el hocico porque aprendo. Así es. José Hernández, de hecho, la plática durante la comida era como una mañanera. Él empezó a hablar. La primera 1 hora o media hora fue sobre Madero, antes de Porfirio Díaz, pero básicamente sobre Madero. El Fisgón, mira, yo acabo de escribir un libro sobre Madero, sobre la caricatura y Madero. Me tomó años de investigación y estoy haciendo una investigación sobre Daniel Cabrera y el hijo del Aguizote. Él te habla, es decir, cosas que yo acabo de estudiar. Él las tiene presentes, él las maneja de manera natural, están en su disco duro. Yo estoy adquiriendo sus conocimientos y los estoy trabajando y todo él ya los maneja. Como parte de su lenguaje común, entonces es un tipo muy inteligente y es un tipo que sabe. Antonio Helguera acaba de mencionar a Daniel Cabrera, caricaturista de principios de siglo, etc. Para nuestra sorpresa, nos mostró un salón donde se reúne con el gabinete, que le puso una placa y se llama Salón Daniel Cabrera, y por dentro dice Los Olvidados, y adentro está lleno de fotografías de personajes, o sea, hasta lo hizo por año. El Fisgón, luchadores sociales. Antonio Helguera, hasta Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, Fisgón, Carlos Monsiváis, Gutiérrez Vega. Antonio Helguera, un montón de gente. Pedro Miguel, Roberto Castillo, en una sala de juntas en la que está el Estado Mayor Presidencial. La única consecuencia de la comida es que he recibido llamadas de gente que quiere trabajo y me dicen, oye, ¿tú qué comes con el presidente? Consígueme, ¿no? Ay, pues ¿lo digo? A la chin. Nosotros no somos correa de transmisión, no lo nutrimos, nada. Platicamos de veras como amigos, o sea, no tenemos otra función que hacer específica hacia la presidencia, porque su verdadera fuente de nutrición son sus giras. Él está con el pulso del sentir nacional, es porque se la pasa corriendo como lo ha hecho siempre, no es a través de nosotros. José Hernández, desde el momento en que nosotros nos acercamos, nos creamos eso de que somos el cordón umbilical, ya valimos. Pedro Miguel, lo que él quería
es estar con sus amigos, con sus compañeros, pero no es que nosotros le pasemos información. A veces a mí en lo personal me ha convocado para que le ayude a formular algún asunto o en términos textuales, nada más. El fisgón es muy distinto. De repente nosotros teníamos, es decir, alguna vez en tiempos del PRI, sobre todo del PRI, nos llamaron los políticos priistas y no les importaba el país. A este sí le preocupa el país. Yo sí te puedo decir que el vínculo que él tiene con la gente es enorme, es muy fuerte. Así como habló con nosotros cuando va a Campeche, habla con la base, cuando va a Nayarit. José Hernández, o las conferencias, a mí desde que lo conozco en estas reuniones, por ejemplo, coincidimos en varios cumpleaños de Monsiváis. Pedro Miguel, mi percepción es que en Palacio Nacional hay un plebeyo y eso les revienta el hígado a la clase media y a la clase alta de este país. No es solo que les afecte sus intereses, que tengan que pagar impuestos, que nos puedan robar dinero, pero es que la cereza en el pastel es que haya un plebeyo en representación de millones de plebeyos en su espacio sagrado. Eso les pudre. Yo creo que es un príncipe, pero pues es mi percepción. Amigos somoneros oficialistas, Antonio Helguera. Y el tema de fondo, y eso es lo importante, porque eso es lo que se pierde de vista, el tema de fondo es la resistencia contra el neoliberalismo, porque, por ejemplo, hoy en día nos dicen, no, ustedes son oficialistas. A ver, si pendejo la palabra para otra oportunidad, de un gobierno que es ya me puse nerviosa por la palabra que dije, antineoliberal. Pues, ¿qué esperaban? ¿Qué diablos esperaban? Esperaban. A eso nos hemos dedicado toda la vida profesional. Todos mis monos son contra el neoliberalismo, pues esto es lo que me esperaba. Si me dicen a mí monero oficialista, ¿saben qué? A mucha honra. Y encantado de la etiqueta, me la pongo aquí, pero oficialista de este gobierno, no del PRI o del PAN, no me jodas. El fisgón, hay una cosa que se suele perder de vista en la relación con este proceso, y es el hecho de que, es decir, López Obrador es la cabeza de un movimiento. Nosotros formamos parte de ese movimiento desde hace tiempo y es efectivamente un movimiento contra las lógicas neoliberales que se implantaron en México desde hace tiempos de Salinas. Es un dirigente, además Andrés Manuel, con el que se puede uno pelear, con el que se puede discutir. Es un hombre de ideas, es un hombre profundo, es un hombre que conoce la historia de México. El país, ¿qué dimensión le da a la 4T? El fisgón, hay una cosa que quiero señalar que creo que es importante, lo que está en juego. Como bien dice Helguera, es la lucha contra el modelo neoliberal y contra las lógicas neoliberales. Antonio Helguera, las transnacionales. El fisgón, y con todos sus aliados, con Vox, con Partido Republicano, con el Tea Party, con todo eso. Pedro Miguel, y el Partido Demócrata. Fisgón, el Partido Demócrata, por supuesto, y que además tiene una estrategia en contra de esos gobiernos. Y esa estrategia parte básicamente de hacer campaña de desinformación. El pilar de la estrategia para derrocar esos gobiernos es es hacer campañas de descrédito y de desinformación. Entonces, por ejemplo, que en plena infodemia acusen al presidente o acusen al primer mandatario que busca limitar la libertad de expresión, eso favorece a la infodemia. Es parte de la estrategia. Primero, la acusación en sí es ridícula. Si hay una lluvia de mentiras, no puede decir que hay falta de libertad. Es decir, no hay límites en la libertad que las mentiras circulan libremente. La otra cosa es que eso se convierte en parte de la estrategia de la infodemia, es parte de la estrategia contrarrevolucionaria del ciclo. Vamos, de la contrarrevolución neoliberal, es parte del arsenal neoliberal. Antonio Helguera,
Y a eso han sido sometidos todos los gobiernos de izquierda de América Latina, el de Lula, el de Dilma, el de Cristina Kirchner, el de Venezuela. El Fisgón, el de Correa. José Hernández, el de Venezuela. Pedro Miguel, el de Evo. El Fisgón. Y perdón que lo mencione, pero es que este juego hay que señalar una cosa que es importante, el papel que juegan los grandes consorcios mediáticos, porque todos los consorcios defienden intereses concretos y están ligados a intereses concretos. Yo no me explico la actitud que tomó el país ante la última campaña de López Obrador sin los contratos de Iberdrola y Repsol en el BBVA, sin todas estas cosas. José Hernández, yo me acuerdo perfectamente la editorial del País en 2012, después de las elecciones del 2012, era López Obrador es un lastre para la izquierda en México. El Fisgón. Entonces, ojo, en este sentido, estos consorcios mediáticos forman parte del gran poder neoliberal, el gran poder del modelo neoliberal. Además, están anclados de una manera muy orgánica, ni siquiera tienen que practicarlo, ni siquiera tienen que discutirlo, forman parte de sus intereses y eso es lo que está en juego en todo este proceso. Pedro Miguel, sí y no, mira, hay grandes diferencias entre esos países y entre esos países y México, porque hay grandes diferencias entre Lula y Chávez, Maduro o entre Correa y Evo. Es decir, son cosas, o Cristina Kirchner, que también sufrió el acoso. El Fisgón de los medios. Antonio Helguera, es igual a lo que le hacían, en lo que le hacen a Podemos en España. Pedro Miguel, claro, o sea, una campaña de Vox y compañía en contra de Sánchez por el manejo de la epidemia, ¿no? Mira, hay hashtags calcados de España que se están aplicando acá o al revés, no sé. El Fisgón, y quiero agregar algo, no solamente los hashtags calcados, sino que Julián Macías, que es el jefe de redes de Podemos, ha documentado que son las mismas redes de bots las que alimentan a las campañas en Venezuela, en México, en Bolivia y en España. Detrás de todas estas campañas está claramente la ultraderecha internacional. Está el National Endowment for Democracy, la USAID, está la Atlas Networks, que todos son grupos. Y todos estos grupos tienen centros de operación en todo nuestro país. Entonces, no estamos inventando. Existe una internacional derechista en redes, operando y trabajando para derrocar esto. Ahora, lo que dice Pedro es correcto. Se inscribe. La pregunta además que haces es buena. El obradorismo se inscribe claramente dentro de un largo ciclo antineoliberal que tiene su centro de acción, digamos, en América Latina, que tiene un momento importante en México, pero que se expresa de manera distinta en cada uno de los países. Pero es, a final de cuentas, un ciclo antineoliberal importante con ramificaciones en Europa. Las tiene como Podemos en España, con el movimiento de la Francia insumisa al norte de los Pirineos, etc. Es decir, todo eso existe. El país, ¿de verdad creen que podría caer AMLO como en otros países de América Latina? El Fisgón, hombre. Pedro Miguel, sí, claro que sí. El Fisgón, por supuesto. Pedro Miguel, es que no son dos péndulos. En América Latina tenemos la parte norte que es México, que siempre está al revés con América del Sur. Te lo pongo en estos términos. En los años 70, cuando proliferaban las dictaduras militares allá, aquí teníamos un estado que no era democrático, porque era represor, sanguinario y lo que tú quieras, pero era soberanista, era desarrollista. El Fisgón, nacionalista. Pedro Miguel,
Era nacionalista, tenía un sentido del estado de bienestar que acogió a docenas de miles de refugiados de aquellas dictaduras. Esta era una situación que venía desde los años 40, 50, o en México había gobierno más o menos progresista y allá había militares. Esto se invierte cuando empieza el ciclo neoliberal o poco después, y entonces empiezan a surgir proyectos progresistas en América del Sur y México. Cae en el peor pantano neoliberal del mundo y tienes la inversión de cosas y entonces tienes a México boicoteando a América Latina en los foros internacionales y a México votando con Washington en contra de América Latina. Era realmente una ofensa, ¿sabes? Era un agravio muy grande ver a México alineando cuando México había sido la única resistencia y el que había mantenido relaciones con Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, el péndulo es doble, ¿sabes? Ahora mira, yo estoy muy relajado porque tengo una certeza y una convicción. ¿Nos van a derrotar? Hombre, pues claro que nos van a derrotar. La historia es pendular. Lo que me gustaría es que nos derrotaran dentro de 70 años. Y bueno, no, ya les diste 10, desde 60, pero sí. Bueno, yo digo 70 porque no quiero que nos derroten. Muy bien. Y no dentro de 6 meses. Así es. No, este es el punto. Hacer que el ciclo dure y dure. Así, contrarrevolución va a venir. Siempre vienen. El fisgón, porque la prensa es hoy por hoy el principal ariete de las campañas de la derecha en contra de todos los gobiernos progresistas en América Latina. Así fue quien tumbó, es decir, porque pierde Cristina Kirchner la elección por una campaña de desacredito que echan a perder a partir de mentiras y que la prensa la amplifica. ¿Por qué sale Dilma Rousseff de la presidencia? Por una campaña que encabezan estos grupos de la ultraderecha y que tampoco tienen sustento. ¿Por qué acaba Lula en la cárcel? Por una campaña que encabezan los medios. ¿Por qué Rafael Correa ahorita no puede competir en Ecuador? Por una campaña de los medios. ¿Quién es la punta de lanza en contra del gobierno de Maduro? Los medios. ¿Quién es la punta de lanza? ¿Quién fue la punta de lanza contra el gobierno de Evo Morales? Pues los medios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El país. En Venezuela, los que quedan. El fisgón, los que quedan, claro, porque además es muy chistoso porque esos mismos medios que tanto claman por la libertad de expresión cuando vienen estos gobiernos, ya se callan, ya se tranquilizan, cuando estos gobiernos sí reprimen, estos gobiernos de la derecha, quiero decir. No entonces, ¿qué es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador al dedicarle tiempo a los medios en la mañanera? Está peleando el sentido común, está debatiendo, digamos, la narrativa de la nación. Todos estos señores que te dije, Cristina Kirchner, Correa, buscaron estrategias para contrarrestar el peso de los medios. El país. ¿Cómo han cambiado? Bueno, Cristina Kirchner echó a andar una ley de medios. Bueno, Cristina Kirchner echó a andar una ley de medios, ¿no? El país. ¿Cómo han cambiado tus dibujos o sus dibujos desde que van a comer a casa del presidente? ¿Son menos críticos? José Hernández, la gente cree que tenemos que seguir la corriente. Todos los periodistas tienen criticar al presidente. Me imagino que tienen que criticar al presidente. Ya nada más porque sí y no. Lo que solemos hacer es pensarle un poquito más. A ver, si se ataca lo que diga el presidente, lo primero que vemos son los memes, por ejemplo, ¿no? Son muchas veces estúpidos. Ay Dios, el fisgón. Con un grado de humor, nada de reflexión, por eso son estúpidos. Lo que nosotros estamos obligados es a pensar un poquito más, ¿sabes? A ver, ¿por qué está pasando esto y por qué están atacando? ¿Quién los está atacando? ¿Por qué lo están diciendo? Entonces, básicamente,
Nuestro trabajo se basa en la lectura adecuada de la situación. Por eso a veces incluso lo peloteamos. Nos escribimos y nos consultamos. El país. ¿Cómo está viendo el debate de Morena? ¿Se está jugando el posible sucesor al presidente? Pedro Miguel, yo pienso que sí. El Fisgón, en parte. José Hernández, o eso es lo que ellos quieren. Antonio Higuera, eso es lo que ellos creen. El Fisgón, eso es lo que ellos creen y quieren. Pedro Miguel, la elección está siendo fea e indecente. Mira, creo que hay 3 elementos. José Hernández, bueno, ahí se ve que él no es caricaturista, porque para un caricaturista... Pedro Miguel, lo feo es hermoso. Bueno, es que ustedes son de la escuela del feísmo. ¿Te acuerdas de aquella calavera de Diego Rivera que decía, este pintor eminente, cultivador del feísmo, se murió instantáneamente cuando se pintó a sí mismo? Mira, feo, indecente, y creo que hay 3 cosas que no debería tener cabida en Morena, pero que forman parte de la inercia política. Morena ha sido colonizada en alguna medida por esas inercias políticas que Morena pretende erradicar. Son el momento revolucionario de gran contradicción. El marketing político es uno, el periodismo es otro, y el judicialismo es decir, judicializar el debate político. El convertir a las personas en el centro del debate en lugar de pensar en los programas, y el recurso de la publicidad, porque si tú lo piensas bien, la publicidad es meterle dinero a la política, que es justamente lo que el proyecto de Morena pretende erradicar, es decir, esa convivencia entre dinero y política, así lo veo. José Hernández, a mí lo de Morena me es indiferente. Antonio Higuera, a mí me da hueva. El Fisgón, el movimiento rebasa ese pleito, ¿eh? Hernández, sí es un pleito, pero de cúpulas. Lo importante que está sucediendo abajo. Y la conversación siguió saltando de un tema a otro, durante 2 horas más. El fin de semana siguiente a esta charla, a primeros de octubre, los comensales volvieron a juntarse para ir a la antigua residencia de Los Pinos, donde entrevistaron durante una parodia a las estatuas de los expresidentes, a la que se unió otro dibujante. Rafael Pineda Rape. Esta vez, sin embargo, no hubo paella. Bueno, pues ahí está, la verdad es que súper interesante, largo, un poquito largo, pero a mí me tenía así la narrativa, ¿no? O sea, yo estaba ahí presente, claro, en medio sí. de ellos. Me imagino que se fue por su cafecito, se sentó tranquilamente a ver todo este video. Normalmente los youtubers hacemos videos muy rápidos, con la noticia, con los flashazos, pero creo que esto no lo podíamos perder. Es que valía la pena totalmente. Sí. Y bueno, pues ahí está toda esta información para conocer un poquito más a los que no conocen la historia de López Obrador, y bueno, platicada desde personas críticas que han estado apoyando el movimiento, no de hoy, no de ayer, sino de hace ya varios años. Claro que sí, así es que nos dieron el backstage, o sea, la parte trasera, la parte con más carnita, sí, para que nos demos cuenta de quién es nuestro presidente a través de sus amigos. Creo que vale mucho la pena chutarse este, digamos, breviario cultural, porque son muy cultos todos, y darnos cuenta también de lo sabroso que se puede platicar con él. Es correcto. Y bueno, pues si te gustó el video, bueno, en primer lugar, gracias por haber llegado hasta este punto del video, ¿verdad? Si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, estamos subiendo información constante de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues también dale like para que más personas pues les llegue este video. Claro que sí, no dejen de buscarnos, vean nuestros videos, quédense con nosotros. Este es el despertar del tigre y realmente les mandamos muchas bendiciones. Es correcto, y el rugir del tigre se está escuchando, y bueno, pues a despertar, ayudar. Tú ya despertaste, mi tigre despierto,
hay que ayudar a los demás, porque todavía veo gente medio dormida, medio confundida con lo que decían aquí mucho pues los amigos de López Obrador, ¿no? Que justamente parte de lo que están queriendo hacer los de la derecha es desinformar, es que no se sepan las cosas y es ahí donde ellos pueden entrar. Así es de que no hay que permitirlo, hay que estar bien informados. La verdad siempre nos hará libres y la verdadera llave para entrar a lo que es esa cabeza tan fabulosa de nuestro presidente es la mañanera. Infórmense, vean la mañanera, no se la pierdan y van a estar siempre muy enterados. Es correcto. Y bueno, pues ahora sí, yo soy Edgar Ramos. Yo soy Ana García de León. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye.